tratar. Nosotros vamos a tratar un tema que viene en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 5. Mientras usted va buscando, vamos a poner esto en la mano de Dios para que el Señor tome control de todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Amén, amén. Que parecía siempre la honra y la gloria. Padre Santo, Padre bueno y Padre poderoso. Sí, sí. Una vez más, mi Dios, venimos de tu presencia para adorar y glorificar y exaltar tu nombre. Así es. Venimos, Padre, con una responsabilidad, Señor, a llevar tu palabra, Señor, a este pueblo, Señor, que necesita siempre, igual que yo, de ti, Señor. Gracias, Padre, te voy a dar, Señor. Señor, te pido que nos dé la sabiduría, el entendimiento, la revelación de esto, Señor, para que tu palabra sea bien creída ante este pueblo. Gracias por todo. Amén. Aquí tenemos, el tema de esta clase es: nuestro Padre Celestial está en casa. Aquí nosotros hablamos, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta de predicar la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y cuando no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros vamos a basar en este momento en el capítulo número 5, es donde yo quiero que ustedes pongan más atención, que dice el capítulo 5, dice así: la fe. En el versículo 5, más la fe. Nosotros vamos a basarnos mucho más en esta parte. Cuando dice que Jesús dijo, ya está en casa, nosotros también vamos al recordatorio. Cuando un padre de una casa, ese padre sale a trabajar lejos, por ejemplo, o por un ejemplo, al petróleo, que se pasa 15 o 20 días afuera, pero ese padre siempre ha llevado su casa, lo ha conducido de la mejor manera, ha conducido su familia ha querido en él siempre. Hay una manera total que cuando él no viene le echan de menos, pero cuando llega, lo reciben con alegría. ¿Por qué reciben con alegría? Porque él como padre ha sabido llevar su casa en felicidad. ¿Cómo en felicidad? Porque es un hombre también que busca de Dios. Y cuando nosotros buscamos de Dios, ¿qué sucede? Nosotros recibimos del cielo muchas cosas hermosas, por ejemplo, sabiduría. Y la sabiduría nosotros la podemos llevar a nuestra familia. Recordemos que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, el amor, eso baja a nosotros. Y nosotros entonces ese amor lo repartimos entre toda la familia. Así es. Entonces esa familia se siente agradecida cuando ese hombre llega. ¿Por qué? Porque a veces traen sus regalitos de engaño, de esto, pues siempre trae algo. Así fue cuando Jesús llegó por segunda vez, cabrón. Dijeron: ya está en casa. Amén, amén. Ya está en casa. Pero hay algo muy importante que aquí yo quiero recalcar, de ese punto, es la fe. Vemos en la fe, aquí tenemos, por ejemplo, en Felipe, el etíope, un hombre de fe, un hombre de obediencia, un hombre que cuando el ángel le da la tarea a él rápidamente sale a cumplir esa tarea. La salió a cumplir rápidamente, porque cuando nosotros damos una tarea, siempre hacemos que esto, que lo otro, cualquier historia, pero nunca la hacemos. Y si la hacemos, a veces la hacemos de mal humor, la tarea que nos dan. Amén. Y nosotros debemos ser una persona que debemos tener siempre obediencia, porque la fe y la obediencia van a ir juntos. Porque hace que yo tenga fe y no sea obediente. Amén. Se nos rompe todo el hilo de lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros llevar a cabo lo que está ordenado por el Señor. Y Felipe, bueno, aceptó. Le dijeron: usted va ahora a un lugar desierto. ¿Qué hay en el desierto? No hay nada. No hay nada en el desierto. Pero él obedeció. Al obedecer Felipe eso, ¿qué es lo que sucedió? Acuérdate que elegimos la fe, el punto central de esto. ¿Qué es lo que sucedió con Felipe? Bueno, Felipe al obedecer caminó y fue.
Entonces se topó, se topó con un representante del reino de Etiopía. Entonces allí Felipe, el Espíritu Santo lo guía y le dice que lo que tiene que hacer, y Felipe cumple. ¿Qué pasó? Ese cumplimiento de Felipe dio como resultado que en el África hubo una revolución, o se puede llamar una revolución del cristianismo, donde en esa parte del África se empezó a conocer de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la obediencia y la fe de Felipe. Ahí también nosotros tenemos muchos puntos, por ejemplo, como Esther. Esther también fue una mujer que era normal, una mujer normal, no era una mujer de una academia, de un conocimiento, de nada, pero tenía fe y obediencia. Ella con su fe y obediencia llegó a ser reina. ¿Por qué llegó a ser reina? Porque obedeció. Recordemos que la obediencia es lo más importante que el ser humano podemos tener nosotros. Así es. Y la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, amén. Y la fe es muy importante, pero la obediencia debe caminar junto con la fe y la fe con la obediencia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque si nosotros no tenemos la fe para hacer las cosas, pues tampoco los que están al lado la van a hacer, porque somos los primeros que no damos muestra de obediencia a lo que hay que hacer. Y así también pudo hacer eso. Y hay muchos ejemplos aquí en la Biblia, como Ruth, y hay ejemplos de mujeres y hombres de fe, gente que fueron capaces de llevar el evangelio a muchos lugares. ¿Cómo? Por su actitud. Porque a veces no es solamente predicar y hablar, a veces también no hace falta dar buen testimonio. Amén, amén. Si nosotros en nuestro trabajo, en la calle, en el restaurante, donde quiera que hagamos nosotros, no damos testimonio de que somos nosotros, entonces ¿qué van a decir? ¿A qué Dios le sirven a este? No, nosotros somos el ejemplo claro y vivo de que tenemos que tener obediencia, tenemos que tener fe y dar buen testimonio. Porque no, a veces, no, porque yo no predico, no, tú predica con los hechos. Amén, amén. Predica con los valores que Dios nos ha mostrado. No están en la santa palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que estudiar más, tenemos que meternos más con Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados por el diablo. ¿A qué vino el diablo? A matar, a destruir, a robar, a mentir. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, nunca eso va a poder llegar a nosotros el reino. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos preparados para eso, preparados para esa batalla, como así el ejército se prepara para combatir con otro país. Así nosotros los cristianos vamos a prepararnos para poder combatir a aquellos que vienen con su mente estropeada, aquellos que vienen con una mente que Dios no existe. No, Dios sí existe. No, porque tú no lo ves, yo sí lo veo, porque tengo fe. Aleluya, gloria a Dios. Y sin fe, oye, nadie va al cielo, nadie va a ir. Porque en la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo tanto nosotros, primeramente como seres humanos, como creyentes de Dios, tenemos que darnos de la fe. Porque siempre hay gente que te van a decir, pues, ¿y por qué? Si tú nunca has visto a Dios, ¿verdad que nunca lo he visto? Pero sí he visto las obras grandes que ha hecho. Sí he visto las grandes cosas que Dios ha hecho en esta vida. Claro que lo he visto y por eso tengo fe. Siempre nosotros, cuando nos acercamos a cualquier persona, siempre nos acercamos con autoridad de Dios. Porque si no tenemos autoridad de Dios, pues no podemos. Nosotros, no es convencerlo. Nosotros no estamos para convencer a nadie. No estamos para llevar la palabra con fe y amor a aquellos que no la tienen. Entonces cuando dijeron, está de nuevo en casa. Claro que está de nuevo en casa. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque ellos sabían que cada vez que el Señor llegaba a un lugar, ¿qué es lo que había? Victoria. ¿Qué es lo que había? Sanidad. ¿Qué es lo que había? Amor. ¿Qué es lo que había? Tantas cosas hermosas que Dios les regalaba donde quiera que él iba. Su presencia nada más, él caminaba solamente y sanaba. Amén, amén. Bendito Dios. La muerte de flujo. Solamente por tocar el borde del pantalón de
de su vestido. Su manto. Fue sanada. ¿Y por qué fue sanada? Porque ella obró con la fe. Amén, amén. Ella obró con obediencia. No nos dio el tema todavía. Acuérdense que el tema es fe. Aleluya. Es fe lo que vamos a tratar aquí. Entonces, por eso es que nosotros, como seres humanos, tenemos que estar preparados todo el tiempo preparados para luchar con nosotros mismos. Con nosotros mismos somos los primeros que no creemos en muchas cosas. Y al no creer nosotros en muchas cosas, le transmitimos al otro lo negativo. No, al contrario, nosotros debemos prepararnos. ¿Cómo nos preparamos nosotros? Por la palabra. Porque la palabra nos ayuda a nosotros constantemente a refrescar nuestras almas, a refrescar nuestra vida y estar siempre seguros, hermano mío, de que nosotros le servimos a un Dios vivo. Amén, A un amén. Dios que tiene el poder en el cielo, en la tierra, bajo la Aleluya. tierra, en la profundidad de los Así es. mares. Donde Amén. quiera que Dios está el poder. Y ese poder se puede transmitir también a nosotros. ¿Por qué digo esto a nosotros? Porque a través de nosotros Dios puede sanar. ¿Cuántas veces ha habido sanidad en las iglesias? ¿Por qué Dios sana a la iglesia? Por el poder de Dios. Aleluya. No es poder del hombre. Amén. Pero Dios ha utilizado al líder de la iglesia o ha utilizado a un hermano de la iglesia y ha habido sanidad. Porque ha habido fe. Y recordemos que si no hay fe, tampoco vamos a ser sanos. Amén, amén. Bendito Dios. Y para ser sanos, tenemos que creer que Dios murió en la cruz del Calvario. No es que creer, no, estar seguro que Él murió en la cruz del Calvario. Seguro tenemos que estar que Él, como Dios, como hombre que caminó en esta tierra, nos conllevó siempre a la verdad, porque era un hombre de verdad. Él nunca nos mintió, Él nunca nos engañó, Él nunca dijo, oh, va a llover hoy, mañana. No, cuando Él decía una cosa, eso es lo que era. Por eso que cuando Él llegó de nuevo otra vez, dijeron, oh, de nuevo en casa. ¿Está en casa? Claro que Él está en casa. Entonces, al estar en casa, ¿qué es lo que sucede? La gente empieza a buscarlo. ¿Porque qué? Porque la gente necesita, hay sanidad. ¿Y cuántas cosas más la gente puede necesitar de Dios? Porque aquí el único que nos puede dar todito, es Dios. Amén, así es. Aquí no hay hombre en la faz de la tierra Aleluya. que pueda suplir nosotros nuestras necesidades. Gloria a Dios. No lo hay, simplemente Dios. Y Dios se encarga cada día a sus hijos, a los que nos buscan en el espíritu, en verdad, aquellos que tienen fe y amor y obediencia, de suplirle todas sus necesidades, no una, todas sus necesidades, porque Él lo dice. Amén, bendito Dios. No es un Dios de poquito, no es un Dios de rapiña, no, es un Dios grande. Y como dice la palabra, es más grande aquel que está en nosotros que aquel que está allá afuera. Así es. Por ende, nunca podemos perder la imagen de nosotros de llevar hacia adelante la fe. Esa fe, hermano y hermana, no es una fe comprada, no es una fe vendida, es una fe que nosotros paulatinamente tenemos que ir cosechándola, y cuando no la tenemos, pues pedírsela a Dios, porque es el único que nos puede dar la fe, porque la fe viene de Él, la fe no viene de nosotros. Amén, amén. Entonces, por ende, tenemos que nosotros buscar a Dios constantemente en oraciones, buscar a Dios constantemente en la palabra de Dios, buscar a Dios constantemente en las iglesias, buscar a Dios constantemente en el diezmo de la oración, en el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que eso no es importante. Sí, es importante. Amén. Una obra no camina sola. Amén, amén, amén. Una obra camina cuando nosotros somos capaces de apoyarla con nuestra fe, con nuestras obras. ¿Entiendes? Y eso es lo más importante que yo creo que nosotros podemos hacer en esta vida y tener en esta vida, hermanos míos. En esta tarde nosotros hemos traído una palabra, un corto mensaje, para poder tratar de animarnos cada uno de nosotros en lo que es la fe. Porque sin fe, decimos ahorita y lo repetimos otra vez, es imposible agradar a Dios. Así es. Y mientras más fe nosotros tengamos,